B por coseno más W por seno. Entonces, H va a ser R0 por epsilon sub θ, ¿no? Resulta que H también va a ser igual a epsilon sub θ por R0, radio en paralelo, ¿no? Bien, esa es la primera relación que obtenemos para delta H, que sería la evaluación de H en la base, ¿no? Entonces va a ser el producto de R0 por epsilon sub θ evaluado en la base, para correspondiente ángulo phi de la base, ¿no? Por otro lado, en la base vamos a tener apoyo, de modo que este movimiento B en la dirección phi esté impedido por apoyo, y entonces este término desaparece en la base, ¿no? Y en la base vamos a tener simplemente la rotación como 1 sobre R1 por derivada de W respecto de phi. Bien, es lo que tenemos acá. Entonces ahora vamos a ver. De aquí en adelante vamos a utilizar esta notación de derivada. Vamos a colocar punto en vez de escribir derivada respecto al ángulo phi. Vamos a colocar un punto simplemente arriba. Entonces, para llegar a esta rotación en la base evaluada en términos de deformaciones, tenemos que evaluar esta derivada de W respecto a phi en términos de deformaciones, ¿no? Entonces, para ello comenzamos con derivar la expresión de R0 por epsilon sub θ. Paso R0 acá a multiplicar por epsilon sub y derivamos respecto a phi. Entonces, la derivada del lado derecho también. Eso es lo que estamos haciendo acá. Entonces acá la derivada en el lado derecho va a ser W por el seno de phi más W por la derivada del seno, que es coseno, ¿no? Y más B punto por coseno de phi. B por el... déjeme ver. B por coseno de phi desaparece, ¿no? Porque B lo tomamos 0 en la base, ¿no? Entonces nos va a quedar acá R1 por epsilon sub phi. Esto de acá queda como R1 por epsilon sub phi. Déjeme ver para aclarar esto un poquito más. Vamos a tomar acá R0 pasa a multiplicar al otro lado por epsilon sub θ, ¿no? Y eso lo derivamos respecto a phi. Entonces va a ser la derivada de lo que está acá al lado derecho. Derivada respecto a phi de este primero va a ser W punto por seno sin derivar, ¿no? Más W sin derivar por la derivada del seno, que sería coseno. Coseno de phi. Bien, ahora tomemos la derivada de este segundo término, sería más B punto por coseno sin derivar, ¿no? Por coseno de phi sin derivar. Y sería menos B por el seno, tomando la derivada del coseno. Pero como estamos queriendo evaluar en la base, B vale 0. Y nos queda esto de acá. R epsilon sub θ derivado respecto a phi es W punto seno de phi más W coseno de phi más B punto por coseno de phi. Justamente lo que teníamos escrito acá. W punto por seno de phi más W por coseno de phi más B punto por coseno de phi en la base, ¿no? Ahora, ¿dónde tenemos esto nosotros? Fíjense, si de acá yo paso, factorizo el denominador R1 y lo paso a multiplicar a epsilon sub phi, entonces aquí vamos a tener
R1 por epsilon sub phi igual a W más B punto. Entonces resulta que W más B punto es igual a R1 por epsilon sub phi. Ahí está, ¿no? W más B punto es igual a R1 por epsilon sub phi. Entonces factorizo coseno acá y queda coseno de phi que multiplica W más B punto, que viene a ser R1 por epsilon sub phi. De modo que nos va a quedar entonces, vamos a tomar acá el borrador, nos va a quedar entonces R sub 0 por epsilon sub tita derivado en la base igual a W seno de phi más R1 por el coseno de phi por epsilon sub phi. Esto evaluado en la base. Entonces, continuando acá, el W punto seno de phi queda igual, R1 mantenemos, aquí tenemos coseno de phi. ¿De dónde salió? Cotangente. Déjeme ver. Fórmula W punto por seno de phi más R1 coseno de phi. Bien. Ahora sí. Lo que hemos hecho acá es lo siguiente. Tenemos aquí el coseno, lo dividimos entre el seno, y multiplicamos por el seno. Entonces no alteramos para nada esta expresión. Sin embargo, nos va a quedar R1 por cotangente y por seno, que es lo que tenemos ahí abajo. Esa es la transformación que hacemos. Entonces queda R1 por el seno y por la cotangente, que multiplica epsilon sub phi al final. Bien, entonces de acá nosotros pasamos el seno, que aparece ya como factor común en el lado derecho, lo factorizamos y lo pasamos a dividir al lado izquierdo. Y este término lo pasamos al lado izquierdo a restar, menos R1 por cotangente de phi por E sub phi, ¿no? Y eso va a ser la derivada de W respecto a phi evaluada en la base. Y hasta aquí E sub phi, epsilon sub phi, deformación, epsilon sub tita, deformación. Entonces ya tenemos la derivada de W respecto a phi en términos de las deformaciones. Bien. Entonces el último paso ya es tomar la rotación en la base, que es 1 sobre R1 por esta derivada de W. Entonces nos queda R0 por epsilon sub tita derivado sobre R1 seno de phi menos la cotangente de phi por epsilon sub phi. Entonces ahí está la expresión para la rotación en la base, ¿no? Aquí está la expresión para el desplazamiento horizontal en la base de una cáscara de doble curvatura, y aquí está la expresión para la rotación del meridiano en la base para esa cáscara de doble curvatura. Ahora vamos al caso particular en que la cáscara sea esférica, y entonces R1 y R2 son iguales al radio A de la esfera, ¿no? De modo que epsilon sub tita va a quedar W más B por cotangente de phi sobre A, E sub phi va a quedar 1 sobre A por W más B punto, y la rotación va a quedar 1 sobre A por W punto menos B. Delta H se simplifica a simplemente A veces seno de phi por epsilon sub tita en la base, ¿no? Este A seno de phi sería ya R0, ¿no? Con el radio A de la esfera. Y la rotación queda como epsilon sub tita más cotangente de phi por epsilon sub tita menos epsilon sub phi en la base. Ahí agrupamos estos dos términos y factorizamos cotangente de phi.
Bien, entonces para cáscara esférica valen estas dos fórmulas, para delta H, que es desplazamiento horizontal en la base, y delta psi, que es la rotación en la base. Bien, aquí tenemos el caso particular de la cáscara esférica bajo acción de peso propio. Ya lo habíamos estudiado este problema en teoría de membrana, habíamos determinado n phi y n tita, ¿no? Aquí están las expresiones de phi y de n tita. Bueno, uno pudiera continuar a partir de acá, conocido ya n phi y n tita en términos de las cargas. Uno puede continuar con lo siguiente, ¿no? A partir de acá yo puedo decir que epsilon sub tita, por ejemplo, es igual a 1 sobre el modo de elasticidad, que multiplica a sigma tita menos Poisson sigma, aquí sería sigma tita y sigma phi. Sí, ahora, si yo quiero que aparezcan los esfuerzos, entonces tengo que dividir entre el espesor H y multiplicar por H cada término, ¿no? Por H. Entonces, las tensiones por el espesor dan las fuerzas normales. De esta manera yo escribiría, entonces, epsilon sub tita igual a 1 sobre E por H, que multiplica a n phi, n tita, perdón, n tita, menos Poisson veces n phi. Y ahí estaría yo relacionando la deformación subtita con los dos esfuerzos de membrana que acabamos de calcular. Entonces ya tendríamos la expresión de la deformación. Para epsilon sub phi vale algo similar. Es igual a 1 sobre E por H, que multiplica a, ahora va a ser n phi, menos Poisson n tita. Bien. Entonces con estas dos ecuaciones yo consigo vincular los esfuerzos que ya conozco con las deformaciones. Es la ley de Hooke la que estamos aplicando acá, ¿no? Ley de Hooke. Y una vez que conozco las deformaciones, entonces yo puedo utilizar a partir de acá las expresiones con las deformaciones para obtener delta H y delta psi en la base, ¿no? Para la cáscara esférica, estas expresiones las conocemos, son las que están acá, ¿no? A por seno de phi por epsilon sub tita evaluado en la base. Como epsilon sub tita ya la hemos determinado en base a la fuerza de membrana, entonces ya tendríamos la posibilidad de evaluar delta H. Y delta phi, la rotación, delta psi, la rotación es función de la derivada de epsilon sub tita que ya hemos determinado. O sea, podemos evaluar su derivada porque ya conocemos epsilon sub tita como función. Y entonces acá está la epsilon sub tita y epsilon sub phi, ¿no? Entonces, por la ley de Hooke hemos podido nosotros determinar esas dos expresiones, y entonces tendríamos nosotros ya la posibilidad de llegar a delta H y a delta psi. Bien, yo les voy a plantear otro problema un poco más simple para que podamos ver este desarrollo completo. Vamos a tomar otra vez la cáscara esférica. Les voy a plantear el problema acá.
Mejor vámonos a la pizarra, hidro. Entonces vamos a trabajar acá. Un cascarón esférico de radio A, ¿no? Esta es la revolución. El ángulo, vamos a llamarlo phi sub 0 en la base. Phi sub 0 en la base. Radio también A. Módulo de elasticidad, vamos a colocarlo analítico, y coeficiente Poisson. El espesor H también. Y le vamos a colocar como carga una fuerza en la cúspide de la cáscara, una fuerza concentrada P. Ahí está nuestro problema entonces. Aquí imaginamos que tenemos apoyos tangentes tipo biela. Entonces vamos a determinar la fuerza de membrana primero, luego aplicamos la ley de Hooke, determinamos las deformaciones y entonces vamos a poder evaluar delta H y delta Psi en la base. Entonces acá tenemos nosotros las ecuaciones siguientes que manejar. Vamos a calcular NFi. Esta de acá va a ser así. R es resultante en el casquete, donde yo corte acá, cualquiera sea la posición phi. La resultante va a ser P, ¿no? La única carga que tenemos es P, está en la cúspide, entonces en cualquier casquete la resultante vertical va a ser P. Entonces aquí vamos a tener directamente el cálculo de N phi sub phi va a ser igual a menos P dividido entre 2pi por R0, que es A por seno de phi, para la casquera esférica, ¿no? A por seno
y por seno queda seno cuadrado, ¿no? Seno cuadrado de phi. Bien, ya tenemos n phi. Entonces luego procedemos a utilizar la otra relación, que es n tita despejada. Este R1 es igual a R2 igual a A. Entonces va a ser a n tita n tita va a ser igual a. Ahora fíjense que la única carga que tenemos acá es la carga concentrada puntual en la cúspide de la cáscara, ¿no? Por lo tanto, carga sobre la superficie media, PZ, P vertical y P phi no existen, son todas cero. Entonces en este problema PZ es cero, entonces A pasa a multiplicar a PZ que es cero y queda cero. Entonces N tita va a ser igual a menos N phi simplemente. Por consiguiente, N tita va a ser igual a esta expresión ya sin el signo, porque N phi es negativo, con el menos por delante queda positivo, ¿no? Hay que hacer notar bien el signo ahí. Y ya tenemos las N phi y N tita para este problema, ¿no? Entonces ahora podemos aplicar la ley de Hooke. A partir de acá vamos a aplicar la ley de Hooke. Entonces vamos a tener epsilon sub tita igual a 1 dividido sobre E por H que multiplica a esta N tita N tita menos Poisson veces N phi. N phi. Bien. Entonces esto va a ser igual como, noten ustedes que N tita es igual a menos N phi. También podríamos escribir que N phi es igual a menos N tita. Entonces esto se va a convertir en lo siguiente. Tenemos N tita y cambiamos N phi por menos N tita. Entonces nos queda más acá. Y aquí queda N tita simplemente. Entonces yo puedo factorizar N tita y decir entonces que epsilon sub tita va a ser igual a eh, N tita multiplicado o dividido primero sobre por H y multiplicado a 1 más Poisson. Estaría multiplicado por 1 más coeficiente de Poisson. Ahí está epsilon sub tita, ¿no?
Luego tendríamos para la otra deformación, vamos a escribirlo acá. La otra deformación sería epsilon sub phi. Eso va a ser n phi menos n tita por Poisson. Entonces va a quedar reemplazando este n tita por menos n phi. Nos va a quedar aquí n phi. Y aquí n phi también. Ah, no, vamos a mantener n tita mejor. Entonces vamos a sustituir acá el n phi por n tita nomás, como estaba. Así nos queda. Y aquí cambio n phi por menos n tita. Ya, cambié el n phi por menos n tita y queda menos Poisson por n tita, ¿no? Entonces esto es lo mismo que 1 sobre por h, pero voy a factorizar el signo menos. Menos 1 sobre por h por, y n tita también lo factorizo. ¿Y qué multiplica a 1 más Poisson entonces? ¿Qué multiplica a 1 más Poisson? Entonces nos queda al final la expresión para epsilon sub phi igual a menos todo aquello, ¿no? Entonces, directamente epsilon sub phi va a ser igual a menos epsilon sub tita, ¿no? Quedan opuestas las dos deformaciones. Ahora necesitamos también derivar respecto a phi esta expresión de epsilon sub tita. Entonces vamos a continuar hasta donde lleguemos. Tomaremos esto acá. Bueno, aquí no puedo poner el punto encima, entonces lo pongo en derivada. Derivada de epsilon sub tita respecto a phi. Eso va a ser igual a... Hay que derivar, lo único que hay que derivar acá es en tita, ¿no? Entonces vamos a poner esto va a ser igual a... Aquí, derivada de n tita respecto a phi. Entonces vamos a poner esa derivada de n tita respecto a phi. N tita está acá, ¿no? Entonces, si la derivamos, vamos a poner una rayita acá para calcular esta derivada de n tita. Aquí tendremos, vamos a escribirlo mejor así.
derivada netita respecto a phi. Todo lo que es constante sale fuera de la derivada, ¿no? Entonces va a ser esto igual a P sobre 2pi por A. Dos pi por A. P sobre 2pi por A. Y entonces vamos a derivar respecto a phi. Seno cuadrado de phi que está en denominador, lo voy a poner en numerador con la potencia menos 2. Entonces aquí va a ser derivada respecto a phi de seno cuadrado de phi. Seno cuadrado de phi. Bien. Entonces, continuando. Era la menos 2, ¿eh? A la menos 2, perdón, sí. La menos 2. Entonces ahora sí. Esto va a ser igual a P sobre 2pi por A. Y esto va a ser menos 2. Menos 2 por, lo pongo acá, seno de phi a la menos 3. Menos 3. Y acá multiplicado esto por la derivada de seno de phi, que es coseno de phi. Coseno de phi. Bien, nos quedó esa expresión. Entonces ya aquí ya no hay la derivada, ¿no? Ya apliqué la derivada. Nos queda menos 2p por seno. Este 2 se va con este otro, ¿no? Se va con ese otro. Ahí tenemos la expresión de la derivada de netita respecto de phi. Ese seno cubo lo podemos colocar, como es negativo, lo podemos colocar en el denominador también. Bien, entonces acá ya podemos reemplazar esta expresión y va a ser menos este de acá, 1 más Poisson sobre por h, ¿no? Sobre e por h. Por la derivada de netita, que es todo esto. Menos con el menos se va a hacer más. Y tendremos todo aquello. Entonces ahí está. Ahí está la derivada de epsilon sub. Bien, ahora sí podemos escribir delta h. Queda poco tiempo. Delta h, evaluada en la base, el h en la base no va a ser igual a el producto de R0, que es
A veces el seno de phi. Seno de phi. Por epsilon sub tita. Por epsilon sub tita, pero epsilon sub tita es lo siguiente. Epsilon sub tita, a ver qué es este de acá. Esto de acá. Esto evaluado en la base, ¿no? Para el ángulo phi en la base, entonces aquí es phi sub 0. Phi sub 0 evaluado en la base. Y esta n tita también está evaluado en phi sub 0. Evaluado en phi sub 0. Entonces, la expresión se sustituiría acá en la de n tita, que va a quedar en términos de las cargas. Esta de acá, ¿no? Vamos a copiar esta expresión de n tita. Y lo vamos a quitar de acá. Lo vamos a poner acá. Y el 1 más Poisson lo ponemos arriba. Y ahí está delta H. Bien, ya no nos queda más tiempo, entonces les dejo a ustedes, ya se los reemplazo para obtener el delta psi, ¿no? Sería delta psi de la rotación, queda como tarea.